a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie nos puede negar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, no lo hay, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a tus pies de Cristo, a los pies de Cristo, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Bendito es el lugar de mi seguridad, donde nadie nos puede señalar. Me perdonaste, me llevaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, no lo hay, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, no lo hay, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto ni más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo, a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado junto a ti, Señor. Aquí permaneceré a los pies de Cristo, a los pies de Cristo. Oh Maestro bendito, queremos estar en
en tu presencia y no apartarnos de ti jamás. Tus hijos te adoran, tú eres el amado, tú eres el deseado de nuestro corazón, Señor. Amado mío, declárale tu amor al Señor. Amado mío, dile que eres tu amado. Amado mío, amado mío, amado mío. No te oigo. Amado mío, amado mío. No es que cantemos al aire y a ver si llega nuestra alabanza a Dios. No es que es un hecho, eso es lo que Él dice que hagamos y Él obviamente que lo recibe y es maravilloso y es increíble. Increíble esa conexión que tenemos con el Dios del universo, imagínate. Hoy estamos en el capítulo 6 de Gálatas y vamos a leer los versículos 6, 7 y 8. Y déjeme le digo una cosita, para simplemente ponerlo en una buena perspectiva, tiene que ver, o sea, este estudio, lo que va a decir aquí, tiene que ver con lo que leímos en el versículo 2, que decía, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Las cosas que dicen aquí que tenemos que hacer, como llevar la carga del otro, como andar en el Espíritu, y ya dijimos, quitar las obras de la carne en nuestras vidas, todo esto tiene que ver con la ley de Cristo. El estudio de hoy tiene que ver con la ley de Cristo, ¿sí? Que es el amor. ¿Sí? El amor cumple todos los mandamientos. Si nada más amamos, si solamente amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, cumplimos con la ley. El cumplimiento de la ley es el amor, dice la Biblia. Entonces es importante que nosotros entendamos esto, porque cuando amamos, ahí te va, no podemos tener carga cuando amamos. Al otro día leí de repente era una estadística, pero me gustó mucho una cosa que dijeron allí. Dice, un pastor, así decía, un pastor o los pastores en general, que creen que hay alguien, así dijo, incluyéndolos a ellos, pero decía así, que creen que hay alguien que se quema. Esto es, que se quema, que dice que está muy ocupado en la iglesia, ¿verdad? Y que no le va a dar tantas tareas porque se quema, y luego la idea es de que te quemas y luego ya no quieres porque te quemaste, ¿verdad? Y la idea era decir, no, el que ama, aún incluyendo un pastor que estudia tanto y de veras que digamos que tiene tanto en su plato, que hay muchas cosas, nunca se quema. Se fatiga y se cansa, pero no se quema, porque lo hace por amor, pues. El que no lo hace por amor, claro, con poquito se fastidia, pero es importante, pues, que el amor cubre mucha área, ¿sí? Y cuando alguien cumple la ley de Cristo, que es el amor, ¿sí? Entonces no tiene cargas, ¿sí? O no se cansa de las cargas, no se aburre de las cargas, sino que las cargas las lleva con gozo. Y ese es algo importante y algo que tenemos que valorar, porque de repente, ¿quién podría sin amor dar algo de él con sacrificio? Nadie. O sea, nadie podría decir yo voy a dar por sacrificio o sacrificialmente, porque eso sería fuera de tus fuerzas, pues algo que ya no está en tu alcance, porque ya te cansaste o ya te quemaste o ya no está, pero cuando lo haces por amor, entonces ya no, tiene otro sentido, tiene otro peso, pero bueno.
eso es lo que tenemos que seguir. Y el punto de hoy pues es de que lo que vamos a decir es bajo la ley de Cristo, que es el amor. Déjenme quito el resumen de lo que fue el estudio de la semana pasada en 3 renglones. Déjenme le leo los versículos. Era del 3 al 5 y decía pues así en Gálatas 6. Dice si del 3 al 5, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, y dijimos que todos éramos nada. Entonces, el que pensaba ser ya algo más que el otro, este sí que se engaña a sí mismo. En el 4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no del otro. Esto es, dejemos a los demás en paz, sean buenos o sean malos. Hay que checar nuestra obra, hay que checar nuestra conducta. En el verso 5 dice, que es el último, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, en cuanto a tu responsabilidad por la salvación que tú tienes, encárgate tú de ti. Eso es lo que tú tienes que hacer. No debes de esperar que los otros hagan por ti. Tú encárgate de ti. Eso sería el punto y ahí terminamos. Yo puse acá de eso. Alguien legalista es quien siente ser mejor que otros cuando todos estamos a punto de pecar, a punto de caer. Pero estos acusan de pecadores a los demás para sentirse menos malos y así se engañan. Es mejor juzgar solo nuestras obras nuestra obra con responsabilidad y ayudar con las cargas de los demás. Eso era la conclusión, eso más o menos fue el estudio la semana pasada. El estudio de hoy, voy a leérselos, ya dije versículos 6 al 8 y está muy interesante. Vamos a ver, versículo 6 dice el apóstol Pablo, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Punto. Luego versículos 7 y 8 que van juntitos. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y obviamente estos versículos, y como ya dije, tenemos que ponerlos en el contexto de la ley de Cristo. Sí, es como fácil de entender cuando alguien dice, cuando dice aquí, el que siembra para su carne, si esto hace crecer la carne, está alimentando su carne, entonces la carne lo va a matar. Si creces, alimentas el espíritu, entonces tendrás vida eterna. Si no es algo difícil de entender. Si yo siembro 2 granos de maíz, ¿ustedes creen que me va a dar 3 kilos de aguacate? No, o sea, si yo siembro maíz y maíz espero cosechar. Entonces es así de sencillo está este estudio. Ahora, si yo les digo a ustedes que voy a sembrar y ustedes me dicen el agricultor, pero nunca siembro nada, y ustedes no saben porque ustedes nunca vieron mis frutos, a ustedes los puedo engañar porque me van a ver como agricultor. Me van a decir, va el agricultor. Pero a Dios no puedo engañar porque Él conoce mi corazón. Este es el plan que Dios tiene y nos dice a nosotros, no se engañen solos. A Dios no podemos engañar. Si tú das, entonces Él sabe. La Biblia dice que si tu mano derecha da, que no sea para la izquierda. La razón es de que en la Biblia no hay un lugar solo, un solo lugar o en donde diga que nosotros no debemos de dar. Al contrario, Él es el dador por excelencia. Él dio a su hijo en sacrificio, porque dice, el único hijo que tenía, lo dio para nosotros. Entonces, si nosotros queremos seguir el ejemplo de alguien, tenemos que seguir del dador por excelencia, que es Dios. Nosotros tenemos que ser generosos simplemente porque Dios es así, porque Él es dulce y Él es tierno y nosotros somos sus discípulos. Entonces, como ya dije, todo esto tiene que ver con la ley de Cristo, porque todo eso se hace por amor. Entonces puse de esto como introducción. En la ley de Cristo restauramos al caído, levantamos llevamos los unos las cargas de los otros, nos juzgamos solo a nosotros mismos, y todo eso tiene que ver con la ley de Cristo, y bendecimos a nuestros maestros, y sabemos que Dios no puede ser engañado o burlado. Si sembramos para la carne, muerte. Si sembramos para el espíritu, vida eterna. Esa es la introducción. Creo que esto detiene todo el estudio de hoy y vamos a indagar ampliamente a ver qué el Señor tiene para nosotros. Dios maravilloso, ayúdanos, Señor, para entender esto, para caminar de acuerdo a tu palabra, para vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a escudriñar las Santas Escrituras y discernir qué es lo que tú tienes para nosotros, cómo aplicarlas a nuestras vidas. Ayúdanos a entender esto, Señor. Hoy, Espíritu Santo, gracias por traernos contigo
para alabar a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, voy a leer el primer versículo y vamos a ver qué el Señor tiene allí. Dice en el versículo 6: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, está como muy yo tengo unos versículos que quisiera compartir antes de comenzar esto, porque está como interesante, ¿no? Es como este versículo, te voy a decir, no tiene o tiene que ver con dar, pero no tiene que ver con el diezmo. Si es algo que Pablo dice personal, si es algo que está hablando de él. En otras ocasiones Pablo dice, oren por mí. Sí, es algo que él tiene, esta necesidad que él tiene, es algo que él habla a la iglesia, a la gente que lee sus cartas, que le habla a él, habla de él personalmente. Cuando oren por mí porque voy a hacer esto, oren por mí porque voy a tal parte. Y ahora aquí dice que la gente le dé, que bendiga al que le enseñan la palabra. Y importante es que no es la oficina del pastor o del líder la que tiene que llevar, digamos, esta ofrenda, es el que te enseña en la palabra. Si alguien se siente creciendo en la palabra, entonces digamos que una clase de gratitud, ¿sí?, a esta persona que lo está haciendo. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Déjenme le digo donde hay otro versículo que se parece mucho a este, y es en 1 Corintios 9:11. Si Pablo habla de estas cosas y lo hace cándidamente, esto es, no tiene ninguna clase de pensamiento mundano. Sí, el problema con nosotros hoy día es de que mucha gente ha aprovechado esta verdad bíblica para lucro. ¿Saben qué es lucro? Para sacar provecho personal de lo que Dios dijo que debía de ser. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que leer la Biblia nosotros y Dios, ¿sí? Y no oír al mundo, porque entonces vamos a ser embarrados con lo que el mundo cree. ¿Se oyó bien esa palabra tan fea? Sí, vamos a ser arrastrados por la falta de entendimiento de los otros, entonces no vamos a entender lo que aquí dice. Entonces necesitamos oír lo que Dios dice, sí, y tomarlo, digamos, que de primera mano. Dice acá, 1 Corintios 9:11: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, Pablo dice, y pregunta, ¿es gran cosa si segáramos de ustedes, de vosotros, lo material? Sí, Pablo no tiene ningún pendiente con hacer eso. Aparte, él un día dijo, yo trabajo, sí, no soy un flojo, pero esto no tiene que ver que Pablo se está muriendo de hambre. Esto tiene que ver con que él da y la iglesia da y somos unos igual que Dios, que andamos en generosidad, que andamos asociados con Dios. Si eso es lo que es, y eso es muy hermoso. Ahora, no solamente tiene que ver, digamos, aquí dice de toda cosa buena. Pablo se está esperando, como ya dijo, lo material, pero no solamente eso. Pablo está esperando amor de los hermanos. No sé si se entienda eso, pero toda cosa buena es tener una buena amistad juntos, todos, crecer juntos en el Espíritu. Mira lo que dice ahí te va, es Romanos 8:1 y 2. Este versículo siempre me ha gustado mucho, pero es importante que lo entendamos, digamos, así como en gajos, como esto que dice y esto que dice. Cuando andas en el amor, quitas de ti la carne y luego te adaptas ahora al espíritu. ¿Sí? Quitas lo carnal y llegas en lo espiritual. Y cuando andas en lo espiritual, sí, entonces ahora entiendes las cosas de Dios, entiendes las cosas que son del espíritu. Dice aquí, Romanos 8:1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto nos encanta porque ninguna condenación es, nunca en la vida Dios te va a condenar por nada más porque andas en Cristo Jesús. ¿Sí? El juicio final, fíjate muy bien, el juicio del gran trono blanco, digámoslo así, para los cristianos sucedió hace 2000 años en la cruz del Calvario, en donde Jesús dijo, todo está consumado. Lo que yo vine a hacer, estos lo acaban de heredar y ya no tienen ningún pecado, porque el pecado yo lo maté aquí en la cruz para el que crea en mí. Entonces, nosotros ya no podemos ser acusados de pecado cuando hemos sido purificados con la sangre de Cristo. Entonces, nos encanta eso, gloria a Dios, maravilloso, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero continúa diciendo, ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuáles son estos? Los que no andan conforme a la carne. Entonces, es tan obvio, el Señor es súper claro y es súper hermoso y súper bueno.
nosotros ya no podemos andar teniendo egoísmos y teniendo pleitos y andando en perversiones y en todo esto, habitar en eso. Los que no podemos ser juzgados nunca más, nuestra lucha diaria, nuestras batallas que Dios ya ganó, tienen que ser constantes en nuestra. Nosotros somos unos guerreros con la batalla, ya ganada, digamos, con la victoria ganada. Pero no podemos dejar de pelear, ¿se entiende eso? Si cuando Dios le iba a dar a Josué la tierra prometida, no le dijo, tú vente a sentar acá en esta silla y a comer uvas y yo voy a pelear con los malos, con todos los de Canaán. ¿Sí le dijo eso? No, le dijo, ve. Y ahí van todos con sus pistolotas o sus rifles o lo que tuvieran, con sus palos en la mano, a pelear. Sí, porque tenemos que ir a pelear la pelea que ya Dios nos ganó. Pero tenemos que pelearla, pues. Tenemos que estar allá peleando la batalla que Dios ya nos dio. No podemos estar esperando que Dios lo haga todo, porque entonces no somos los que estamos trabajando con Él. Él quiere que hagamos eso. Ahora pues no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús, que los que no andan conforme a la carne, existe una lucha contra eso, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo es el amor. En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es, la ley del amor me ha librado de andar en la carne que me daba muerte. Sí, es tan simple y es tan hermoso. Hay otro versículo que le voy a decir así bien rapidito antes de que se me aburran. Primera de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No podemos hacernos de la vista gorda. Nosotros sabemos en dónde hay necesidad, en dónde no, y si tenemos cómo ayudar, dice aquí, entonces ayuda, porque entonces si tú no lo haces, enseñas que realmente la ley de Cristo no está en ti. O sea, no es que alguien te imponga hacer algo, es que si tú ya eres de Dios, hay cosas, hay una forma de vida que Dios tiene para el Hijo de Dios. Y es tan bonito de entenderlo y es simplemente algo natural. Le estaba diciendo a mi hermanita ahorita que de repente nosotros por el temor de lo que otra gente hace en otras iglesias, sí, casi no hablamos de los diezmos. Pero el problema aquí es de que la Biblia habla muchísimo de dar, pues. Entonces, si quitamos lo que el mundo hace, lo que la gente hace y nos quedamos con lo que Dios dice, vamos a entender que cuando tú das, Dios te da, pues. Sí, Dios dice que si siembras poco, poco vas a cosechar. Y si siembras mucho, mucho vas a recibir. Entonces, no podemos borrar la bendición de Dios por culpa de unos cabezones. Amén. Tenemos que olvidarnos de los cabezas grandes, sí, y voltear a ver a Dios y nosotros enfrente de Dios y luego decirle a Dios, ¿qué dices Dios? Y luego Dios decir, es lo que digo, entonces nosotros obedientes a Él, sin pensar en nadie más, porque no hay necesidad buscar a Dios. Y luego que Él nos guíe. ¿Les parece? Vamos a ver. Entonces, dije del versículo 6, creo que es algo muy especial y se me hizo súper importante eso también. Ahí va. Creo que es algo muy especial que apóstol Pablo, después de llevar una fuerte discusión con los Gálatas, hablándoles desde que hay un solo evangelio, déjenme le digo más o menos qué es el punto acá para que lo vaya entendiendo. A mí, cuando yo leí esto, sí, y de lo que estamos, fíjense muy bien, de lo que estamos hablando ahorita, de dar, ¿verdad? Digamos que de examinar nosotros si de veras estamos siendo generosos como Jesús fue, a hacer lo que Dios dice o no. Pero Pablo escoge un punto aquí, o digamos que es tan importante este punto de dar, sí, que los Gálatas que estaban siendo desobedientes y que ya habían tenido la salvación, o que ya habían oído del evangelio, pero que estaban haciéndole caso a los judaizantes, y Pablo le está diciendo, le está llamando cosas, ¿por qué no entienden si ya les dijo Dios esto? Ya saben quién es Jesús, ¿por qué quieren hacer obras para llegar al cielo? Sí, está una gran discusión desde el principio, porque están creyendo en otro evangelio y todo esto. Pero durante toda esta carta le está hablando que no sean legalistas, que no oigan a los falsos maestros y todo esto. Pero llega el punto en donde Pablo pone la cereza arriba de la nieve y les habla de esto, pues. Les habla de dar a unos que no estaban entendiendo nada. Entonces tiene que ser bien importante y de gran bendición el que Pablo les diga acerca de dar, pues. A unos con los que estaba discutiendo de la verdad del evangelio.
Tiene que ser bien importante para Pablo y para nosotros puedes entender esto. Y eso fue lo que fui poniendo acá. Dice, les ha hablado desde que hay un solo evangelio y salvación solo por la cruz de Jesús y no por medio de buenas obras. Le está hablando de todo eso. No podemos ser salvos por rutinas religiosas, y eso fue lo que les dijo en Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatemas. Y cosas importantes que le estaba diciendo, Pablo les exhorta para que se enfoquen en la verdad y abandonen lo que no es bíblico, pues solo la palabra de Dios es la verdad. Cosas que Pablo le está diciendo. Llega a Gálatas 3:1, o Gálatas insensatos. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos engañó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Como ahora no pueden entender que Jesús es la única forma de salvación. Pablo durante la carta quiere que ellos recapaciten y abandonen las falsas enseñanzas, pero les ruega que ante la verdad se comprometan de por vida, pues eso fue exactamente el pago por nuestro pecado, 100% de la vida de Jesús en sacrificio por nuestro perdón, y por la gracia el Señor nos da vida eterna. Esto es, lo que quiero decir, mi punto es, Pablo le está hablando a ellos de que hay un solo evangelio, que no podemos estar confiando en gente que no nos dice la verdad, que andan engañándonos, y obviamente que ese es un gran punto, porque no podemos ser agradecidos con alguien que suena muy importante lo que dice, o es muy elocuente, que es palabras muy fuertes, muy interesantes, intelectuales, pero que no nos está hablando de lo que Dios dice. ¿Qué chiste tiene eso? Cuando tenemos un pastor muy sabio, qué sabio, es un científico, esta persona tiene una sabiduría increíble, pero su mensaje no dice nada de lo que dice la palabra de Dios, o hace una referencia de la Biblia para apoyar toda su sabiduría. Esta persona no es el que estamos hablando acá. Tiene que ser el más simple del mundo, como yo, una persona rancherona, sí, que te diga la verdad de la Biblia, pues. Así no cuenta el pastor, pero cuenta lo que dice Dios, ¿a poco no? Lo que queremos es oír a Dios. Dios es el que nos va a guiar. Dios me use, gloria en nombre de Jesús, pero queremos seguirlo a Él. En Gálatas 2:20-21 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, diciendo lo que quiere decir a los Gálatas: una vez que ustedes entendan la verdad, no vamos a darnos a la verdad poquito nomás, o 10%, o 5%, o 80%. Nos tenemos que dar al 100%. Cuando encontremos la verdad, ¿cuánto de nosotros pide Dios? ¿Cuánto de tu persona pide Dios? ¿Cuánto de tu persona quieres que entre al cielo? Todo. Dios exige todo de nosotros. Pablo termina diciendo aquí: ya no yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por completo a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Obviamente estamos hablando de que Él se entregó por completo a mí, y entonces esto, cuando yo lo pienso, anuncia que yo soy de Él, todo de Él, todo de Él. Y eso es lo que está diciendo Pablo en toda la carta. Pablo expuso las obras de la carne y los frutos del Espíritu, y puso énfasis en la práctica, ejerciendo la ley de Cristo, que es el amor de unos por otros. En Gálatas 6:2, que leímos hace ratito, dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Esto es, al final de todo esto, Pablo dice, hay una ley que es mayor que la ley de los 10 mandamientos, que dice, y es el amor, porque acuérdense ustedes que el amor cumple con toda la ley. Entonces, la ley de Cristo. Y en esta conversación, Pablo llega al versículo 6, donde Pablo toca este punto en cuanto al apoyo y benevolencia a quien te enseña la verdad. Es súper interesante que Pablo haga esto, pues obviamente no es para ponerles carga. Sí, eso es interesante de entender, porque de repente las iglesias, digamos las iglesias, aquí en esta iglesia, yo me siento como con una clase de pendiente de decirle a usted que dé su diezmo y decirle a usted que dé sus ofrendas, sí, y aún una ofrenda de amor, por esta razón, porque digo, no, es que van a decir que ahora ya somos una iglesia que quiere nada más el dinero. Sí, pero eso es porque el mundo, el corazón del hombre es perverso, pues. Aquí Pablo, imagínense que Pablo está tratando de convencer a los Gálatas de que se entreguen a Cristo, y luego les dice que tienen que dar de ellos.
Estamos hablando de quitar cargas, de llevar cargas de los otros. Quiere decir que Pablo está diciéndoles que con esto que hagan, cargas se les van a quitar, pues, obviamente. Es de lo que está hablando Pablo aquí a los Gálatas. Dice, pero sin duda se los dice aquí para bendecirlos, lo cual debemos analizar y recibirlo como Dios lo indica y no como nuestra carne lo ve en cuanto a estos días. Cuando Pablo les dice en Hechos 20:35, fíjate lo que dice Pablo, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de Jesús, esto es, lo que Jesús enseñó cuando él estaba aquí en el mundo. Les dijo, más bienaventurado es dar que recibir, dice Pablo. Pablo entiende que dar antes del beneficio para el otro, cuando tú das, la bendición es propia. Esto es, cuando tú das a alguien, antes de que aquel sea bendecido, cuando tú diste, obtuviste primero bendición. Obviamente esto como que no nos gusta porque incluye sacar la cartera, ¿verdad? Y es algo propio, no quiero dar, eso es mío. Pero el compromiso, si cuando tú das algo, tienes un compromiso, pues. Y esto te compromete, te hace físicamente de Dios. ¿Se entiende eso? Ya no nomás piensas que Dios es bueno y que tú quieres ser de Él, pero cuando lo haces, ahora eres parte de este grupo que Dios dirige, pues. Ahora, Pablo es bien claro en otro punto, pues no está hablando en general, ¿sí? Que den a los maestros, que den a los pastores en general, porque no es la oficina, no es el título de pastor el que está mereciendo esto. Aquí es bien específico a quién, digamos, a quién tienes que bendecir. Lo voy a leer otra vez. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra. Esto es, el que es enseñado en la palabra. Entonces tiene que ser, esto está hablando de quien te enseña en la palabra, de que tú sientes, hoy estoy creciendo en la palabra. Si no, no. Si es bien específico, no es el título, no es la oficina, es el que te enseña en la palabra. Es decir, si lo está haciendo o no lo está haciendo, es el que lo merece. El maestro que enseña otra doctrina, de este no estamos hablando. Sí, observemos con cuidado. No es la oficina del pastor o maestro la indicada para que reciba tu ofrenda, sino que debe de ser quien te instruye con la palabra de Dios. Así de sencillo y así de claro. Y hay una gran diferencia, aún sin olvidarnos del punto del contexto, llevar las cargas los unos de los otros. Entonces, eso también incluye este especial trato de amor y respeto a los maestros bíblicos. Es importante porque sí está hablando o sí está dirigido, porque Pablo después lo dice, en que seas agradecido con la persona que te instruye. No tiene que ver con que ya no traiga zapatos, ¿verdad? O que no tenga camisa. No es de que esté pobre, pues, sino que es una forma de regresar, digamos, el esfuerzo que él hace y tú seas uno junto con él. Si no es que esté muriendo de hambre y luego ahora tú tengas que darle algo. No ese es el contexto. El contexto es ser, si él da, entonces tú das. Y ese es el plan. Dice, en aquel tiempo el pueblo tenía que pagar al gobierno una clase de impuesto para sostener las finanzas de los sacerdotes. Déjeme le digo, cuando yo acabo de ir a Israel hace poquito, ¿sí? Y en el guía de turistas, se llamaba Enrique, nos dijo que ahorita mismo en Israel el gobierno toma una clase de impuesto o toma un impuesto para mantener a las personas que están en el liderazgo espiritual. Esto es, los rabinos reciben un sueldo del gobierno o una ayuda del gobierno porque la gente da sus impuestos. Ahorita mismo está pasando eso. Pasaba en aquel tiempo, ahorita está pasando eso. Ahora, cuando Pablo dice que sea de tu corazón, cambia todo. Porque pagar un impuesto no te daba nada. Si pagar un impuesto era una obligación que tenías que hacer con el gobierno. De tu corazón es algo, es un compromiso que tienes tú espiritualmente. Algo que sí te da algo, y es un compromiso con Dios, que Dios ve cuando es voluntario. Esto rompe con lo que ellos conocían, porque ahora eres voluntario. Si no quieres, no da nada. Tampoco recibes nada. Pero ese es voluntario, pues ese es el plan. Ahora tienes responsabilidad con esto. Dice, lo cual es probable que sea lo que los legalistas enseñaban en aquel tiempo, que tenían que dar este impuesto para mantención de los líderes. El hecho de que esto fuera voluntario es la parte que te causa bendición. Cuando es
voluntario, entonces eso es lo que te causa bendición, es lo que Dios está mirando. Así como el pastor maestro comparte la palabra de Dios, así el creyente le corresponde, con toda cosa buena, siendo esto parte de la ley de Cristo. Entenderlo nos da gozo, nos asociamos pues con Dios. Amén. Versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sí, es la ley de sembrar y cosechar. Hermanos de mi corazón, a Dios nadie lo puede engañar. Te voy a decir, si a Dios no lo podemos engañar, porque Él conoce tu corazón, conoce tu mente, conoce tus intenciones, entonces tampoco puede ser burlado, ¿verdad? O sea, si Él sabe todo, entonces es tan lógico, Él no puede ser burlado. No puede ser, si Él conoce todo, no puede ser engañado. Así es sencillo. Podemos hacer pensar a toda la gente que somos espirituales. Y lo más normal del mundo es que te la crean, porque a quién le importa. Pero pensar que podemos engañar, manipular a Dios, eso es engañarnos a nosotros mismos. Sí, dice ahí, no se engañen. Sí, porque es sencillo, es tan sencillo engañar a la gente, hacerle pensar que tú eres una persona espiritual. Pero si crees que puedes engañar a Dios, entonces obviamente te engañas a ti mismo. Es tan sencillo. Inmediatamente después de esto, dice que lo que sea que plantes. Sí, esto es, una vez que tú sabes que no puedes engañar a Dios, que no puedes engañar a Dios, entonces dice aquí inmediatamente de eso, lo que sea que plantes, lo que es exactamente lo que vas a cosechar. Este principio ha sido verdad ayer, hoy y siempre. No es un secreto, conocemos el fruto de nuestra cosecha por lo que estamos sembrando hoy. ¿Verdad que sí? Como dijimos al principio, si, ¿qué iré a cosechar? Pues lo que siembres, ¿verdad? Si plantas un arbolito de limón, espera limones, no sandías o fresas. No te engañes, pues, ¿verdad? Lo que siembras, eso es lo que cosechas. Este concepto no es algo nuevo. La Biblia siempre lo ha publicado. No importa tu posición o título. Lo que sea que siembres, eso cosecharás. Job, en el libro de Job, uno de los libros más antiguos en la Biblia, dice Job 4:8: como yo he visto los que harán iniquidad, si están sembrando iniquidad, que es depravación mental, maldad, eso es pecado. Dice, y también siembran injuria, y la injuria es acusación que desacredita el honor de alguien. Dice ahí, eso es lo que ciegan. Sí, el que hará iniquidad y siembra injuria, la cosecha. Siempre ha sido así, nunca ha cambiado y no puede cambiar. Es algo súper lógico. Eso es, digamos que se ilustra con la siembra, pero es obviamente algo que podemos entender muy fácil en lo espiritual. Hermanos preciosos, pensemos en esto por un momento. Nadie puede burlar a Dios. La Biblia lo encierra todo así. Todos los hombres somos pecadores y todos merecemos el infierno, porque la paga del pecado es muerte y todos los hombres hemos pecado. Pero Jesús se ofreció en sacrificio para que los que creen vayan al cielo solo por su gracia. Tenemos que entender esto. A Dios no podemos engañar. Lo que sembremos vamos a cosechar. Dios sabe todo y Él encierra todo de esta forma y nadie se escapa de esto. Si todos somos pecadores, Dios dice, no hay uno que haga el bien. Todos pecaron, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Una vez que entendemos que todos somos pecadores, merecedores del infierno, entonces Dios a todos, por todos muere. A todos les ofrece este sacrificio que les quita el pecado. Y los que crean, lo reciben. Los que crean son salvos. De todos los que no tenían opción, ahora tienen si creen. Dios así lo encierra. A Él no podemos engañar. Él lo pone súper claro, así como que en bruto. Ahí está. Todos somos pecadores, todos, nadie se escapa,
pero la salvación está aquí si la crees. A todos. En Romanos 3, 23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice en el 24: siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Todos merecemos el infierno, y los que crean tienen la opción de ser salvos y la seguridad de salvación por lo que Jesús hizo en la cruz. Esta es la verdad. No se puede como ponerle más ni quitarle. Es tan hermosa y es tan sabia, porque eso es así Dios nos ve. No importa qué hagas y cuántos brincos des, esto es lo único que hay. Todos somos pecadores, pero Él se proveyó a sí mismo para que todos los pecadores, digamos que Él dice, todos puedan ser salvos. El requisito es que tú tienes que creer, pues. Y cuando tú crees, te comprometes con eso. No nada más dices, sí, pero te comprometes en vivir así. El que cree, vive eternamente. Dios conoce nuestro corazón. Olvídate de las apariencias. Para nada sirven frente a Dios. Reaccionemos, hermanos. Reaccionemos. No es solo ser generosos. ¿Sí? Porque de repente hay libros en Isaías, dice que venían a hacer ayuno, que venían de otros pueblos que le dijeran a ellos, que les dijeran, díganos cuánto tiempo tenemos que ayunar y aquí está nuestra ofrenda. Sí, pero no es tanto lo que aparenta, si no es el ayuno aparente, no es la ofrenda o el sacrificio aparente, es tu corazón. Dios no está, a Dios no podemos engañar. Las apariencias son buenas para los otros que te van a ver y van a decir que eres bueno, pero para Dios no. Dios nada más está esperando que tu corazón esté arrepentido frente a Él. Es todo lo que importa. Entonces tú tienes la vida eterna, el premio mayor. No hay más, tampoco hay más. Si Dios no, digamos así, que hay un hombre muy bueno, que toda su vida ha sido así como usted, muy bueno, y una mujer muy buena, toda la vida buenos. Nunca mienten, nunca hablan de nadie, nunca se robaron una uva, nada. ¿Verdad? Y luego se muere. ¿Verdad? Y luego hay otro muy malo, así como yo, que sí me robé uvas de la tienda y me muero. ¿Verdad? Pero antes de morirme me arrepiento, pues. ¿Verdad? Usted viene y antes de que se vayan, antes de que nos muramos, el bueno viene y me dice: hay salvación en Cristo Jesús. Lo acepté en Cristo Jesús, y al momento de mi muerte también me morí. ¿Qué cree? El que fue muy bueno tiene la cantidad de 10 de vida eterna, y el que fue muy malo y se arrepiente, ¿cuánto cree que tenga de vida eterna? De 10 también. Sí, Dios nos da el premio mayor a todos los que se arrepientan, el que crea. Ese es el plan de Dios. No hay más ni hay menos, ni hay revoltura, ni entre burujos, mucha gente diría. Es la verdad nítida y clara que cada uno tenemos y que tenemos que valorar, pues, y disfrutar, para cuando oigamos las mentiras chuecas, las quitemos. Así como cuando se come un taco y tiene, ¿sí saben que cuando en México se comen los tacos y este dedito está parado y piensa uno que es de gente fina, así? Pero no es para eso, se quitas la mosca así con este dedo, pues. Entonces, sí, nosotros tenemos que quitar las moscas de las mentiras y los engaños de la gente que te engaña, que te quiere corromper con palabras infladas y hacerte pensar que ellos tienen la razón, que se parece a lo que dice la Biblia, pero que no es lo que dice Dios. Y cada vez yo he oído de gente que, digamos, gente buena, que dicen: oh no, es que no es tanto lo que la Biblia diga, es como tú. No, mijo. Es como dice Dios, o cero a la izquierda. Como dice Dios, o no hay nada. Por eso tenemos que escudriñar las escrituras, porque o lo que dice Dios es la verdad, o no hay nada más. Porque la verdad está en la Biblia, punto y aparte y punto final. Ser responsables con compromiso de amor, eso es lo que Dios quiere. Ser responsables con compromiso de amor. No es un compromiso con el gobierno, que tengas que dar un impuesto para darle de comer a los pobres, o
o dar una ofrenda al pastor. No, es un compromiso que tú tienes, que tú decides tener. Sí, y cuando tú das este compromiso, te atrapa. Sí, es como la conferencia que estamos haciendo para las mujeres. Estamos, digamos que tenemos ¿cómo se le llama esto? Gastamos tanto dinero para cumplir con los gastos que se van a hacer, el café, los panes y la donita o lo que sea. ¿Verdad? Entonces dijimos, no, pues hay que hacer una conferencia. Si cobramos, tiene que valer tanto por persona. Pero luego dijimos, no, pero no queremos hacer eso, que queremos dárselo gratis. Pero luego cuando es gratis, la gente ve. Cuando es gratis, si quieres vas y si no vas, si no quieres no vas. Aunque te hayas apuntado, ¿qué tiene? Al final de cuentas, si te llega visita o si te dio sueño, pues no vas. ¿Verdad? Pero cuando dijimos, no, mejor hay que decir que vamos a cobrar $10, ¿verdad? Que realmente no cubre el gasto, pero tus $10 te quitan el sueño, pues. ¿Se entiende eso? O sea, ahora tienes un compromiso, si por lo que tú diste, por algo que te comprometió, pues. Entonces ahora estás apuntado y tus $10 van allá y ya estás angustiado porque ya quieres que valgan, pues, ¿verdad? Pero te digo, es un compromiso. Cuando tú tienes un compromiso personal, las cosas cambian, pues. Entonces, un compromiso de amor es lo que Dios quiere. Para Dios es más válido el compromiso de amor porque toma tu decisión, a un compromiso con el gobierno, porque no te da nada, pues. Que no te da nada. Eso es lo que estamos hablando. Versículo 8, terminamos, dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y ahora ya es mucho más fácil de entender esto que al principio. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Para concluir con el patrón de la siembra y la cosecha, debemos ponerlo bien simple. Un agricultor de maíz sabe que no siembra un elote o una mazorca para cosechar un grano. ¿Verdad que no? O sea, no sé si usted sepa de eso, pero el agricultor no agarra un elote entero y luego lo mete adentro de la tierra y luego espera que un grano salga. ¿Verdad que no? Yo creo que todos sabemos eso, no nomás los agricultores. Es al contrario, es a la inversa. Siembra un grano. No te ponen 2 granitos, yo he sembrado. Y cosecha no el doble de lo que sembró, pero se multiplica en gran manera su siembra. Si cada lote tiene un montón de granitos, nunca se los he contado, pero no son 2 ni 3, tienen un montón y a veces dan 2 o 3 elotes cada milpa. Sí, y esta es la cosa cuando tú siembras con ese propósito. Por eso Dios lo puso acá este ejemplo. Cuando tú siembras no recibes el doble. Se multiplica tu siembra. Es una buena ilustración, es lo que Dios quiere, es lo que nos quiere enseñar. Pablo lo aplica a nuestros diezmos y ofrendas. En 2 Corintios 9:6, Pablo dice: por esto digo, el que siembra escasamente, en el más normal de la vida, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Sí, en el normal, un agricultor lo sabe, nosotros lo sabemos. Pablo lo aplica pues en lo espiritual. No pensemos que este principio se limita a las finanzas. Aquí podemos discernir esto. ¿Quién puede sembrar para sus deseos pecaminosos y cosechar el cielo? ¿Quién puede hacer eso? Nomás piénselo. ¿Quién puede decir, yo siembro para la carne y mi carne es la que está creciendo, sí, y mis deseos pecaminosos están creciendo, pero yo espero que mi cosecha sea el cielo? ¿Verdad que no? No puede ser posible eso. Déjeme le voy a decir algo personal, algo que me pasa a mí en el normal de mi vida. Yo hace mucho tiempo le entregué pues mi vida a Cristo y Él me encontró de donde yo andaba, ¿verdad? Y me hizo de Él. Pero no nomás eso, sino que me puso una tarea. Él me encontró y me dijo, no, ahora para que se te quite, tú vas a llevar la responsabilidad de una iglesia, ¿verdad? Lo cual yo, o sea, digamos que no tuve opción porque yo lo recibí, ¿verdad? Yo lo recibí y le voy a decir algo, tengo tanto pendiente. Sí, yo he compartido eso otras veces. He pensado que si yo me paro en la puerta y les doy $5 a cada uno que entre, a lo mejor así hago mi iglesia grande, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿O quieren $10 o qué? He pensado, sí, que a lo mejor si un día no tengo dinero, van a decir, ya no voy, ya no me da nada. Un día, ya van 2 veces que sueño, sí, que sueño estas cosas, ¿verdad? Pero un día estaba dormido
Sí, y estaba soñando que estaba la iglesia, estaba la congregación y que yo estaba buscando un versículo en la Biblia que no me lo pude hallar en mi sueño. Estaba sudando, estaba dando vuelta y ahorita se los digo, y estaba buscándolo y estaba tan angustiado y dando la vuelta. Se pasaron en mi sueño, yo creo como unos 15 minutos, que eso es muchísimo dentro del estudio. Sí, y de la ansia me desperté sudando, un frío como si estuviera de calentura, porque no podía encontrar un versículo en la Biblia para compartirlo. Y es que es difícil, pues, sin pensar, cuando ha habido problemas grandes en la iglesia, sí, que no duerme uno porque estás pensando, yo no tengo la culpa de nada, pero soy el referee, aquí están peleándose esta familia contra esta, y aquella que ya se enojó, y es una bronca. Déjale, le digo otra cosa. El otro día soñé esto, y también estaba soñando que yo venía del trabajo bien tarde, y yo traía mis chanclas, y traía una camisa roja, me acuerdo clarito, y traía un short. Entonces ya no me dio chance, no tenía quien predicar nada. Y en mi sueño, esto es que ya llegué como rechinando llanta aquí a la iglesia, ¿verdad? Llegué con mis chanclas y empecé a predicar. Y a la mitad de la prédica se fue la mitad de la iglesia. Y unos que se iban saliendo en el camino, en mi sueño, ¿ok? Eso es mi sueño. En mi sueño dijeron así, hola, hola, Hawái. Me acuerdo clarito. Y ¿saben por qué dijeron eso? Porque traía chanclas y short. Y igual yo dije, o sea, no, yo les di la razón, dije, o sea, ¿cómo es posible que yo me presente con chanclas y short? ¿Verdad? Es antisocial, ¿no? Los ofendí, pues tienen razón, ¿verdad? Y pensé eso, pues tienen razón, porque no viene pues presentable a ellos, ¿verdad? Y bueno, todo esto le voy a decir porque es algo que tú haces. Déjale, Pablo, ese sentir no es un sentir ajeno, digamos, a otras personas, a lo mejor no a todos, sí, pero yo quiero, la forma de complacer a la iglesia no es que yo venga, digamos, presentable, sería llevar la palabra de Dios. Ahora, hay gente que también ve tu presencia y tienes que estar pues presentable, pero Pablo dijo esto, fíjate. 1 Corintios 9, 16 y 17. Dice, pues si no, así dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Esto es, no sería ninguna, no me da a mí ningún nivel más grande que a los demás, porque me es impuesta necesidad. Dice, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Dice, por lo cual, dice en el 17, si lo hago de voluntad, premio tendré. Mas si por fuerza, la misión me ha sido encargada. Esto es, al que Dios llamó a hacerlo, o te den, o te peleen, todavía tienes que hacerlo. Pablo dice, ay de mí si no lo hago. Y yo me pongo en el grupo de Pablo, bien a gusto, porque creo que tengo que hacerlo. Ahora, quiero hacerlo. Y no me quemo, no importa qué. Me fatigo, sí, pero es un gran gozo hacerlo. Estábamos terminando, dice Romanos 8, 13, el 13 y el 17, ¿ok? Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 17, dice, y si hijos, quiero decir esto porque como ya dijimos, no, esta compromiso que tienes no realmente debe de ser una carga, sino que es lo que los hijos de Dios hacemos. Entonces, si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto me llegó al alma también, le voy a decir por cuál razón, porque tenemos que pensarlo, ve. Dice la Biblia que si nosotros sembramos, entonces vamos a recibir de la cosecha. Hay chance que sembremos, ¿verdad?, como cada uno lo hemos experimentado, y no recibamos la cosecha. Que estemos pensando que yo nomás doy y luego no hay un resultado. Aquí dice que el resultado, la cosecha completa, si no te viene en esta vida, junto con Jesús vas a ser glorificado. Si en realidad
nosotros no estamos trabajando para conseguir un pago. ¿Quién cree eso? Sí, nuestra siembra, sí, el Señor dice que nos va a bendecir, pero la bendición, el premio mayor, ya está dado. Ya está dado. Sí, entonces no estemos chillando cuando nos va mal. ¿Se ofenden? Mientras que el cielo está preparado. Jesús dijo, yo me voy a prepararles un lugar, porque donde yo estoy, ¿qué? Ahí quiero que estén ustedes. No hay cierre. Si eres cristiano, no hay falla. Vas al cielo y tu lugar en el cielo ya está preparado por el mismo Cristo. Gloria a Dios. Esto último es interesante, pues debemos cosechar solo. Si cosechamos solo en parte, en el cielo cosecharemos completo. Será en su presencia para siempre. Conclusión final. Estudiar y conocer la palabra de Dios produce tener una fe válida ante Dios, porque conocemos la verdad, pues. Si crecemos en lo que no es la verdad, en lo que los hombres dicen, no te va a llevar a ningún lado. Digamos que tú tengas este sabio de maestro, pero que no es bíblico, sino que te dice cosas muy sabias, entonces te vas a quedar en el infierno muy sabio. Pero si oímos a Dios, el que es el dueño del cielo, y tienes un maestro medio analfabeta, como yo, entonces analfabeta nos vamos al cielo. ¿Qué les pareció? En el completo gozo y en la riqueza completa del Altísimo, que te regala el cielo porque creas en Jesús. Porque esa es la verdad, la simple y completa verdad que queremos oír. Porque ¿qué ganamos en tener fe en lo falso? Por eso Dios dice que apoyen a quien enseña la verdad. Dios conoce todo, aún lo que gastas de lo tuyo, que es lo que siembras. De acuerdo a eso recibirás o muerte o cielo. Amén. Damos gracias, único y verdadero Dios, por tu amor. Permite, Señor, que seamos nosotros conscientes de la simpleza de tu palabra y de cómo tú nos quieres enseñar las glorias de la verdad con esta simpleza, con estas palabras tan claras que sí entendemos. Ayúdanos, Dios, para no preocuparnos por lo que no entendemos, pero sí preocuparnos y tomar conciencia y responsabilidad por lo que sí entendemos, por las palabras simples, por tu evangelio, por tu amor. Bendito Dios, a ti la gloria y la honra. Queremos servirte y adorarte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor, hermanos.